En medio del interior de Mato Grosso do Sul, el paisaje empieza a cambiar de escala. Donde antes el horizonte estaba dominado por tierra roja, plantaciones, caminos rurales y grandes áreas de eucalipto, empieza a surgir una estructura industrial capaz de rediseñar el mapa mundial de la celulosa. Máquinas trabajan en el sitio de construcción, camiones cruzan la región, equipos se dispersan por los frentes de obra, y una ciudad pequeña, llamada Inocencia, recibe una de las mayores inversiones industriales de la historia reciente de Brasil. Hablamos del proyecto Sucuriú de Arauco, una fábrica de celulosa construida prácticamente desde cero, con inversiones de 4,6 mil millones de dólares, el equivalente a cerca de 23,3 mil millones de reales. Cuando esté lista, la unidad podrá producir 3,5 millones de toneladas de celulosa por año, convirtiéndose en la fábrica de celulosa de línea única más grande del mundo. Pero, como una ciudad del interior brasileño, se convirtió en el escenario de una obra de esta escala. Acompáñanos en los próximos minutos para entender cómo el proyecto Sucuriú puede transformar Inocencia. Mato Grosso do Sul y la industria global de celulosa. El proyecto Sucuriú está en construcción en el municipio de Inocencia, en el este de Mato Grosso do Sul. Más precisamente, el proyecto está a unos 50 kilómetros del centro de la ciudad, cerca del río Sucuriú. Esa ubicación de hecho no es aleatoria. La región forma parte del llamado Valle de la Celulosa, un área que se consolidó como uno de los principales polos mundiales de la industria de base forestal. Ahí, la disponibilidad de tierras, el clima favorable para el eucalipto, el avance logístico y las grandes inversiones industriales empiezan a formar una nueva frontera productiva. La planta industrial ocupará un área de aproximadamente 3.500 hectáreas. Para visualizar esa escala, son 35 kilómetros cuadrados. El área equivalente es casi 4.900 campos de fútbol. Pero la fábrica es solo una parte del sistema. El proyecto también depende de una base forestal de aproximadamente 400.000 hectáreas de eucalipto, lo equivalente a 4.000 kilómetros cuadrados. Es un área más grande que muchos municipios brasileños enteros, y eso revela una dimensión importante. Sucuriú no es solo una fábrica, es una plataforma territorial de producción, energía, logística y exportación. Pero ¿por qué Mato Grosso do Sul se convirtió en el lugar elegido para una obra de esa magnitud? La respuesta del bloque interior pasa por la transformación de Mato Grosso do Sul en una potencia de celulosa. A lo largo de los últimos años, el estado dejó de ser solo una frontera agropecuaria y pasó a disputarse un lugar entre los grandes polos globales de la industria forestal. El avance de las plantaciones de eucalipto, la llegada de grandes grupos internacionales y la formación de corredores logísticos crearon las condiciones para proyectos cada vez más grandes. El sector de la celulosa funciona con una logística muy específica. No basta con construir una fábrica. Es necesario garantizar materia prima a una escala gigantesca, logística de entrada para la madera, infraestructura industrial, energía, agua, transporte ferroviario y conexión portuaria para la exportación. Por eso, proyectos como Sucuriú nacen donde varios factores se encuentran al mismo tiempo. Mato Grosso do Sul ofrece un clima favorable para el eucalipto, rápido crecimiento de los bosques plantados, áreas disponibles, un entorno industrial en expansión y una estrategia pública orientada a la atracción de grandes inversiones. En ese contexto, Aracaju decidió construir su primera fábrica de celulosa en Brasil, precisamente en Inocencia. El proyecto también marca la mayor inversión en la historia de la compañía, pero convertir este plan en realidad exige mucho más que plantar y cosechar árboles. Exige levantar una máquina industrial gigantesca, capaz de procesar madera, generar energía, recuperar químicos, operar de forma automatizada y transportar millones de toneladas de producción por año. Y es ahí donde la ingeniería pasa al centro de la historia. Las obras del proyecto Sucuriú ya avanzan en Inocencia, con frentes de terraplenado, preparación del terreno, movilización de proveedores y estructuración del campamento industrial. La previsión divulgada para el inicio de las operaciones es hasta finales de 2027, aunque proyectos de este tamaño siempre pueden sufrir ajustes en el cronograma durante la ejecución. En el pico de la obra se espera generar más de 14.000 empleos
Después de la puesta en marcha de la fábrica, la operación debe involucrar cerca de 6.000 puestos en las áreas industrial, forestal y logística. Es decir, la construcción no mueve solo concreto, acero y máquinas, también reorganiza toda una ciudad alrededor de una nueva economía. Técnicamente, el proyecto Sucuriú es una planta greenfield. Eso significa que la fábrica se está construyendo prácticamente desde cero, en una nueva área industrial con todos los sistemas planeados de forma integrada desde el principio. Es diferente de ampliar una unidad ya existente. Aquí, la lógica es crear un complejo completo: recepción de madera, preparación de astillas, cocción, blanqueamiento, secado, enfardado, recuperación química, generación de energía, tratamiento de agua, tratamiento de efluentes, automatización, mantenimiento y logística de expedición. La gran diferencia está en la escala de la línea productiva. La unidad fue diseñada para producir 3,5 millones de toneladas de celulosa por año en una sola etapa. Eso significa casi 9,600 toneladas por día, o aproximadamente 400 toneladas por hora, si la producción anual se distribuyera de forma continua. Es una escala que exige procesos industriales extremadamente robustos. La madera de eucalipto llega a la fábrica y pasa por etapas de descortezado, secado y preparación. Después, las astillas pasan al proceso de cocción, donde la lignina, sustancia que une las fibras de la madera, es separada de la celulosa mediante procesos químicos controlados. A partir de ahí, la pulpa pasa por lavado, depuración, blanqueo y secado. Pero una fábrica de celulosa moderna no es solo una línea de producción de fibra. Funciona como un ecosistema industrial. Uno de los corazones de este sistema es la caldera de recuperación química. Esta estructura reutiliza componentes del proceso productivo, recupera químicos usados en la cocción de la madera y genera energía térmica y eléctrica para la operación. En el caso de Sucuriú, Valmet aparece como uno de los principales proveedores de la tecnología del proyecto. El alcance involucra áreas de proceso, gasificación para generar biocombustible para los hornos de cal, caldera de recuperación química y caldera de biomasa. El proyecto prevé una generación superior a 400 megavatios con cerca de 200 megavatios destinados al consumo interno de la unidad. El excedente será enviado al Sistema Eléctrico Nacional en un volumen suficiente para abastecer una ciudad de gran tamaño. Otro elemento decisivo es la automatización. La fábrica será operada con tecnología de industria 4.0, controles digitales, conectividad entre etapas productivas y señalizadores para entrenamiento operacional. Esto permite monitorear desde el proceso de la madera hasta el control de calidad de la celulosa. Pero la ingeniería no terminará dentro de la planta. Para que una fábrica de esta escala funcione, la logística debe ser considerada como parte de la obra. La madera debe llegar de forma constante. La celulosa debe salir en grandes volúmenes. Eso requiere carreteras, ferrocarriles, terminales, patios, almacenes y un puerto. Y por eso, el proyecto incluye una conexión ferroviaria de 54 kilómetros. Una línea corta que conecta la fábrica con la red ferroviaria operada por Rumo. La idea es conectar la producción al sistema ferroviario nacional y después al puerto de Santos. Además, está prevista la inversión en infraestructura portuaria para la exportación de celulosa, porque la fábrica no termina en la puerta de la industria, en realidad termina en el barco. Por todo eso, el proyecto Sucuriú es una obra industrial conectada a toda una cadena: bosque, fábrica, energía, ferrocarril, puerto y mercado internacional. Si la ingeniería del proyecto Sucuriú impresiona, la escala no se queda atrás. Absolutamente. La inversión de $4,600 millones equivale a cerca de 23,300 millones de reales al tipo de cambio del dólar al cierre de este video. Con ese valor, sería posible comprar aproximadamente 310,000 autos populares nuevos de 75,000 reales cada uno. También sería suficiente para construir algo en el orden de 23 kilómetros de metro subterráneo en proyectos urbanos de alta complejidad, considerando una referencia aproximada de 1,000 millones de reales por kilómetro. Pero los números impresionantes no terminan ahí. La capacidad productiva también se destaca. Con 3,5 millones de toneladas por año, Sucuriú supera a la nueva fábrica de Suzano en Rivas do Rio Pardo, también en Mato Grosso do Sul,
proyectada para una sola línea de aproximadamente 2,55 millones de toneladas anual. Eso significa una diferencia de aproximadamente 37% más de capacidad. En la práctica, es como agregar casi una nueva fábrica de gran tamaño dentro de la propia línea de producción. El área industrial de 3.500 hectáreas equivale a cerca de 35 kilómetros cuadrados, algo comparable a casi 4.500, 900 campos de fútbol, mientras que la base forestal de 400.000 hectáreas equivale a 4.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente 2,6 veces el área del municipio de São Paulo. La línea ferroviaria corta de 50 a 54 kilómetros también ayuda a visualizar la escala logística. Es casi como construir una conexión ferroviaria entre São Paulo y Jundiaí, solo para integrar una fábrica al sistema nacional de distribución. Y hay algo más que no podemos olvidar, el lado energético. Una generación superior a 400 megavatios coloca la unidad en una escala comparable a la de una planta de tamaño relevante. Se estima que la mitad de esa energía se queda para la propia fábrica. El resto podrá abastecer el sistema eléctrico en un volumen suficiente para atender a una ciudad con cientos de miles de habitantes. Por eso es que el Sucuriú no debe ser visto como solo una fábrica más. Es una infraestructura industrial de escala territorial. Si se concluye según lo planeado, el proyecto Sucuriú puede transformar profundamente a Inocência y reforzar a Mato Grosso do Sul como uno de los centros globales de la celulosa. Algunos indicadores ayudan a entender el impacto. Según información relacionada con el financiamiento internacional del proyecto, los paquetes cuentan con el apoyo de IFC, IDB Invest, Finnvera y bancos privados. Llegan a 2.2 mil millones de dólares o 11.200 millones de reales, según la cotización de la moneda estadounidense al cierre de este video. De ese total, hay un préstamo de 1.250 millones de dólares, coliderado por IFC e IDB Invest, además de 970 millones de dólares en financiamiento con garantía de Finnvera. Otro dato importante es la energía. Sabemos que la fábrica debe producir cerca de 400 megavatios de energía renovable basada en biomasa y aproximadamente 45 de ese volumen podrá ser suministrado al sistema eléctrico brasileño. Esto refuerza la idea de una industria que no solo consume energía, sino que también contribuye a la matriz nacional. Desde el punto de vista económico, la previsión de 14.000 empleos temporales durante la construcción y de 6.000 empleos permanentes en la operación industrial, forestal y logística indica un impacto relevante sobre los ingresos, la capacitación profesional, la recaudación y los servicios regionales. Pero hay un punto esencial. Una obra de este tamaño también presiona la vivienda, el saneamiento, la salud, el transporte, la seguridad y el medio ambiente. En resumen, el éxito del Sucuriú no se medirá solo por la cantidad de celulosa producida, se medirá por la capacidad de transformar el crecimiento industrial en desarrollo regional. En Inocência, Mato Grosso do Sul, Brasil está construyendo algo más grande que una planta de celulosa. Está construyendo una valiosa pieza en el tablero global de la industria forestal, y cuando una ciudad pequeña empieza a mover millones de toneladas al año, deja de ser solo un punto en el mapa. Se transforma en una infraestructura de poder. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Ya conocías esta gran fábrica de celulosa? La más grande del mundo, construida aquí en Brasil, en Mato Grosso do Sul, específicamente en Inocência. Deja tu opinión en los comentarios si ya la conocías o si no. Y también, ¿qué opinas de toda esta obra? Yo me despido por aquí. Un fuerte abrazo. Y hasta el próximo video. Suscríbete.